ver. Hmm, Lo que quiero hacer es... Ah, ok. Pero tengo ahí una... ¿Ven ustedes la página? ¿Se puede ver? ¿Sí la pueden ver? Sí. Sí, 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 Miguel, Y se ven ve. la cajita que está ahí interfiriendo. Ah, ya la quité. De esta forma la quito. Bien. Entonces, estoy nada más tratando de familiarizarme aquí con mi propia pantalla. Bien, entonces el Máxima 9, que habla sobre el entendimiento correcto, hemos llegado a la sección que versa sobre el origen dependiente del sufrimiento, Paticca Samuppada. Entonces, lo que yo quisiera hacer es eh, empezar a estudiar el tema. Al principio voy a mencionar algunos aspectos generales que no están necesariamente en el sutta, pero que creo que es importante entenderlos. Y una vez que concluya esa parte, esa introducción, entonces procederé a revisar todos los factores del origen dependiente que aparecen en el Majjhima 9. Una observación inicial es que la versión más conocida de, de la descripción del origen dependiente por el Buda es el llamado Mahanidana Sutta, que aparece en el Digha Nikaya, en la colección de discursos largos, el número 15. Sin embargo, hay una particularidad en ese sutta, que es el más conocido, y es que en ese sutta la descripción del origen dependiente se hace con 9 factores. Eh, por otra parte, en realidad el principio completo, la expresión completa o la versión estándar, vamos a llamarle, es una versión de 12 factores. Entonces, ese es, por ejemplo, un aspecto interesante y cabe puntualizar que el Majjhima 9, que es el que nos estamos basando, expresa los 12 factores. Entonces, tenemos esa cierta ventaja, por decirlo así. Bueno, entonces nada más como información general. Ahora bien, aquí estoy poniendo al mero principio una cita del Buda. Él decía, yo solo enseño dos cosas, el sufrimiento y el cese del sufrimiento. Entonces, si uno analiza esta aseveración, se da cuenta uno que es una expresión precisamente del principio del origen dependiente, como lo vamos a ver más adelante. Eh, el origen dependiente es la doctrina de la condicionalidad de todos los fenómenos físicos y mentales. Una doctrina que, junto con la de la impersonalidad o anatta, forma parte de la condición indispensable para el entrenamiento real y la comprensión plena de la enseñanza del Buda. Muestra la naturaleza condicionada y dependiente de aquel flujo ininterrumpido de múltiples fenómenos psicofísicos de la existencia, convencionalmente llamados ego o persona o ser, etcétera. Entonces, eso es de lo que trata Paticca. Esto también se puede expresar como la verdad del origen o las causas y el cese del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, eso está muy relacionado con, es decir, Paticca es una descripción muy interesante porque en su origen nace en la mente del Buda a partir de la pregunta de dónde viene la enfermedad y la vejez y la muerte. Yara Maraná, ¿de dónde viene la vejez y la muerte? Y entonces él introspectivamente llega a la respuesta y la respuesta es que la condición del origen de estas cosas no es otra cosa que el nacimiento. Es decir, él escudriña el verdadero origen o causa de estos aspectos del sufrimiento. Y entonces necesariamente él
una vez, una vez que vio directamente esto, eh, lógicamente la pregunta inmediata fue, bueno, si el nacimiento es la condición para el origen de la vejez y la muerte, cuál es la causa del nacimiento? Y entonces, desde luego, contesta eso y lo que descubre es que hay un cierto número de causas sucesivas que va analizando secuencialmente hasta que finalmente llega a la conclusión final de que la causa primigenia, fundamental del sufrimiento es la ignorancia. Y ese es el último eslabón en esa cadena de 12 eslabones del origen dependiente. La forma en que él descubre el principio eh, es lo que se conoce como la secuencia inversa, es decir, va del sufrimiento al origen. Lo que se conoce como la secuencia directa es analizando la causa primigenia, que es la ignorancia, y después analizar los fenómenos derivados precisamente de esa causa, que a su vez esos mismos fenómenos constituyen causas que dan lugar a fenómenos sucesivos y así se llega finalmente al final de la cadena condicional, al sufrimiento. Entonces, hay dos aspectos del origen dependiente, lo que llamamos la secuencia inversa y la secuencia directa. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque es parte del lingo, son formas muy usadas de expresión para denotar estas estas dos posibilidades de abordar las secuencias causales. Bien, quiero hacer aquí es minimizar esto, sí. Dice, el Buda menciona en los suttas dos principios de condicionalidad que rigen a los fenómenos psicofísicos. Es decir, hay dos principios. El primero es el principio de condicionalidad general y el segundo es el principio de condicionalidad específica. Entonces son dos, hay que especificar a cuál de los dos se refiere uno. Entonces, como lo dice el nombre, el primero es un aspecto muy general de la condicionalidad y el segundo es específico en el sentido de que le incumbe exclusivamente el origen y el cese del sufrimiento. Por eso se le llama específico. Desde luego, en el mundo, en la esfera condicionada hay millones y millones de fenómenos que están regidos por relaciones causales. Entonces, de todos ellos, al Buda solamente le interesa el sufrimiento, su origen, su cese y la vía que conduce al cese del sufrimiento. Entonces, en ese sentido, es un principio de condicionalidad específica. Bueno, ahora, ¿qué es un principio? Porque también a veces hay autores que mencionan la ley de originación dependiente o la ley del condicional, pero en realidad, estrictamente hablando, no es una ley, es un principio. Y la definición es la siguiente: un principio es una verdad fundamental o base de razonamiento que sirve como guía para la comprensión de un fenómeno. Entonces, ese es el caso del origen dependiente, es un principio. Mientras que la ley es la descripción de un fenómeno observable que se mantiene constante bajo ciertas condiciones. En ese sentido, Orihipaticha Samuppada no está describiendo un fenómeno observable, porque no es observable, digamos, por medios convencionales, eh, no podría describirse de esa forma, excepto en el sentido de que el principio, entre comillas, se haría observable para una persona que logra la vía de liberación, cualquiera de las cuatro etapas de la vía. En ese momento, esa persona sí puede eh, eh, ver, pero con el ojo de la mente, el principio del origen dependiente, ¿sí? Pero como no es realmente un fenómeno observable, no le llamamos una ley y por eso generalmente se le conoce como el principio
del origen dependiente, de la originación dependiente, el principio de condicionalidad general o específica, y esas son las descripciones más comunes. Bien, ahora esta cita se me hace muy interesante, es una cita del Visuddhimagga. Dice: quien quiera que esté a oscuras con respecto a las cosas que surgen condicionalmente y no comprenda que el karma se origina en la ignorancia, etcétera, piensa que debe ser su ego el que sabe o no sabe, el que actúa y hace actuar y que surge en el renacimiento. O piensa erróneamente que los átomos o un creador, con la ayuda de este proceso embrionario, debe haber formado este cuerpo, o que es algo, o que es el ego dotado de facultades, el que tiene impresiones, siente, desea, se aferra, continúa y vuelve a entrar en la existencia en un nuevo nacimiento. O piensa erróneamente que todos los seres han nacido fortuitamente o por casualidad. ¿Sí? Entonces, por otra parte, esto está muy relacionado con lo que el Buda menciona en algunas ocasiones, en algunos suttas. Él establece que es precisamente por no entender eh, el principio de condicionalidad que los seres continúan en forma indefinida, naciendo y muriendo sucesivamente en este ciclo samsárico. Entonces, es precisamente el no entender lo que mantiene la ronda del samsara. Por eso, si uno quiere poner fin a la ronda del samsara, uno tiene que entender el principio de condicionalidad o paticca samuppada. Por eso es tan importante, ¿sí? Y de hecho, el principio está implícito en las cuatro nobles verdades, ¿sí? El principio es la verdad del origen y el cese del sufrimiento. Y cuando el Buda dice, yo solo enseño dos cosas, el sufrimiento y el cese del sufrimiento, esos son dos de las cuatro nobles verdades, la primera y la tercera, ¿sí? Pero el principio de origen dependiente también tiene que ver con el cese y aborda ya en forma un poquito más detallada la segunda noble verdad, que es el origen o las causas del sufrimiento. Entonces, el principio es parte, vamos a decirlo, de las cuatro nobles verdades, ¿sí? Entonces, por eso debe ser entendido. Es decir, si uno entiende el principio de origen dependiente, uno entiende las cuatro nobles verdades. Bien, ahora vamos a ver el principio de condicionalidad general. Es una expresión formal, nada más, vamos a llamarle filosófica, de la condicionalidad, pero es lo que expresa específicamente el Buda. Esto viene de la palabra del Buda, este se encuentra en Samyutta Nikaya. Dice él, cuando esto es, eso llega a ser. Con el surgimiento de esto, eso surge. Cuando esto está ausente, eso no llega a ser. Con el cese de esto, eso cesa. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de condicionalidad general. Y como ven ustedes aquí en la presentación, he escrito la primera y la tercera línea en rojo y las otras las dejé en negro. ¿Por qué? Porque son dos aspectos que están entrelazados en este principio de condicionalidad. El primer aspecto, el Bhikkhu Bodhi le llama el aspecto ontológico, es decir, es el aspecto que aclara la naturaleza del ser como dependiente de condiciones, ¿sí? Y el aspecto fenomenológico establece el aspecto dinámico y relacional del ser como un proceso impersonal. Es decir, el aspecto de fenómeno dinámico es precisamente el aspecto de surgimiento. El surgimiento y el cese, digamos, son cosas que transcurren a través del tiempo y son el aspecto dinámico. La otra parte del principio se expresa en una forma, digamos, estática o fija, referente solamente a lo que es y a lo que está ausente, en términos de lo que llega a ser y de lo que no llega a ser. Bien. Entonces, eso es interesante. Y ahora vamos a
ver ya entrar a la descripción del principio de condicionalidad específico. Ya básicamente esto es ya entrar en materia, es lo que al Buda le interesa. En Pali se llama Ida Pachayata, ese principio de condicionalidad específico. Repito, específico porque trata acerca exclusivamente del sufrimiento. Entonces, se dice que la condicionalidad específica, el principio que establece el origen y sustento del sufrimiento, es una relación de indispensabilidad y dependencia de cada condición con el correspondiente estado que surge, ¿sí? Entonces, recuerden, el principio se expresa como una serie de condiciones y estados resultantes o estados que surgen dependiendo de esas condiciones. De ahí la parte de dependencia y el aspecto de indispensabilidad es que no puede uno prescindir de la condición para que se dé el fenómeno derivado, ¿no? La indispensabilidad es la de la condición para con su estado surgido y la dependencia es la del estado surgido con respecto a su condición generatriz. La indispensabilidad, y esta es una cosa es uno de los aspectos más importantes. La indispensabilidad no necesariamente significa o requiere de una necesidad causal fija. Por ejemplo, esto se da en la relación entre la sensación y el deseo. En este caso, es indispensable que se dé la sensación para que surja el deseo. Sin embargo, el hecho de que se dé la sensación no necesariamente implica que el deseo tenga que surgir invariablemente. Y este es un aspecto sumamente profundo. ¿Por qué? Porque es precisamente el eslabón causal entre la sensación y el surgimiento del deseo donde se puede romper esa cadena causal del origen dependiente, ¿sí? Ese es el punto en donde la persona, logra los diferentes grados de iluminación, ¿sí? Porque ya no existe una necesidad fija de que cada vez que surja una sensación tiene que surgir un deseo. Hay cosas que podemos interponer entre la sensación y el deseo, de manera que la secuencia causal no se dé, ¿sí? Es decir, puede surgir la sensación, pero no necesariamente el deseo. Recuerden, la sensación puede ser agradable o desagradable, y ordinariamente, cuando surge una sensación agradable, uno la desea, hay deseo por ella, y cuando la sensación es desagradable, entonces también hay un deseo, pero es un deseo de rechazo o de hacerla desaparecer, o de acortar su duración, etcétera, etcétera. De todas las formas, es de todos modos deseo o tanja, ¿sí? Entonces, este aspecto que es crucial y que aquí lo estoy describiendo en una forma muy resumida, lo vamos a ver más adelante, tal vez en la siguiente sesión, con mucho detalle, porque precisamente es el aspecto tal vez más crucial de todo el principio del origen dependiente del sufrimiento. Ahora bien, esto de que no es una necesidad causal fija opera para este enlace entre sensación y deseo. Sin embargo, en otras relaciones entre factores del origen dependiente, sí hay una necesidad causal. Este es el caso del nacimiento y la muerte. Si se da el nacimiento, invariable y necesariamente la muerte llega a ser. Es decir, aquí sí no hay excepciones. Aquí hay aquí hay lo que yo llamo un determinismo condicional, ¿sí? Es decir, para todo ser que nace, en el pasado, en el presente y en el futuro, no se da que habiendo nacido no muera ese ser. Entonces ahí sí hay una necesidad causal fija. Una vez que se da el nacimiento, ya está dictada la sentencia y es inapelable, por decirlo así, ¿no? Entonces, esos son dos aspectos que quiero resaltar
porque son parte integral de las condiciones en la secuencia causal del origen dependiente, ¿no? Entonces, no es una, este origen dependiente o Patricia Samuppada se aparta de los dos extremos, se aparta del determinismo fijo, ¿sí? En donde ya todo está determinado, ¿sí? O ese es un extremo, y se aparta del otro extremo, que es el extremo de lo aleatorio, ¿sí? Donde no hay, todo es por chance, al azar. Entonces el Buda dice, no, no es ni uno ni otro. De hecho, se encuentra por encima de estos dos extremos, ¿sí? Y es lo que está por encima de esos dos extremos, es precisamente el principio general condicional. Cuando esto es, eso llega a ser. Con el surgimiento de esto, eso surge. Cuando esto está ausente, eso no llega a ser. Con el cese de esto, eso cesa. Es decir, las cosas dependen de condiciones. No hay una situación, puede haber situaciones fijas en un aspecto local o relativo, y puede haber aspectos aleatorios también en circunstancias locales o particulares, pero en general no es ninguno de los dos extremos de determinación invariable o de aleatoriedad. Eso es importante entenderlo también. Bien, por esa razón, bueno, ya que estamos en eso, por ejemplo, algunas nociones erróneas dicen que ya la persona está ya predeterminada a iluminarse, por ejemplo, haga lo que haga. Entonces, ese es un determinismo. El Buda dice, no, no está determinado. Si se ilumina o no se ilumina, depende de causas y condiciones. Si se dan las causas y condiciones necesarias, la persona se ilumina, si no, no. ¿De acuerdo? Y por otra parte, tampoco es una cuestión aleatoria que la persona simplemente de la nada se ilumine, ¿no? En un momento dado, no sucede de esa forma. Entonces, está regido esto de la iluminación por un principio bien definido por el Buda. Esta tabla es el resumen, el diagrama que muestra las relaciones de dependencia entre las diferentes condiciones y los fenómenos que se originan, ¿sí? Y una cosa interesante es que, por lo menos en lo que respecta a los suttas, eh, tradicionalmente se analiza o se describe la secuencia de 12 factores condicionales como parte de tres vidas sucesivas. Es lo que le llaman el esquema de las tres vidas sucesivas. ¿Qué quiere decir esto? Dice que, bueno, antes de que describamos eso, voy a enumerar las 12 condiciones, perdón, los 12 factores del origen dependiente. La ignorancia es la causa de las formaciones kármicas, sankaras, la cual es la causa de la conciencia, la cual es la causa de la mentalidad materialidad, la cual es la causa de las 6 bases sensoriales, la cual es la causa del contacto, o dicho de otra forma, dependiendo de las 6 bases sensoriales, surge el contacto. Dependiendo del contacto, surge la sensación. Dependiendo de la sensación, surge el deseo. Dependiendo del deseo, surge el apego. Y dependiendo del apego, surge el proceso de existencia. Dependiendo del proceso de existencia, surge el renacimiento. Y dependiendo del renacimiento, como lo mencionamos anteriormente, se da el surgimiento de la vejez y la muerte. Acabo de describir el método directo, ¿sí? El método inverso sería, eh, eh, dependiendo del renacimiento, surge la vejez y la muerte, dependiendo del proceso de existencia, surge el renacimiento, y así nos vamos en la descripción hasta llegar a la ignorancia como la condición primigenia o inicial que da lugar al sufrimiento. Ahora, lo que aquí indico en la tabla es que
la expresión tradicional de tres vidas sucesivas quiere decir una descripción del estado pasado, del estado presente y del estado futuro. Entonces, en el pasado, debido a que hubo ignorancia, se dio el karma. Ese ser, vamos, si estamos hablando de un ser X, el que sea, debido a que hubo ignorancia en el pasado, cometió karmas, que pueden ser de tipos sanos o malsanos, ¿sí? Y ese pasado determina el presente. Entonces, debido a que hubo ignorancia y karma, entonces hubo renacimiento. Es decir, surgió la conciencia, surgió la mentalidad, materialidad, surgieron las 6 bases sensoriales, y debido a que todo ese aparato del ser psicofísico surge en el presente, gracias a ello se da el contacto y la sensación como, como factores mentales, ¿sí? eh, que son los que también en un momento dado van a propulsar nuevas sankaras, nuevas formaciones kármicas, pero llevadas a cabo en el presente. Bien, en el presente también surge el deseo a raíz de la sensación, como lo mencionamos brevemente hace un rato, ¿sí? Y dependiendo del deseo surge el apego y el proceso de existencia se establece en la vida presente. Entonces, en la vida presente tenemos toda esta serie de factores condicionales operando en formas muy complejas, ¿sí? Y esto, precisamente, el proceso de existencia, es decir, el llegar a ser, ¿sí? Eh, que tiene que ver precisamente con Baba es el llegar a ser o existencia, que se describe, ya lo veremos más adelante, en dos aspectos. Uno, el plano o esfera de existencia, y en ese caso serían 3 planos o esferas de existencia, eh, el plano de existencia del deseo sensorial, el de la materialidad sutil y el plano inmaterial. Entonces son las posibles estaciones para la conciencia, ¿sí? Una vez que ya se dio el apego, y el apego relacionado precisamente con esa estación de conciencia, ¿sí? Dependiendo del karma, eso determina el tipo de apego y va a determinar en dónde acaba existiendo esa persona. Pero también Baba tiene el otro aspecto que es precisamente el karma que precisamente establece al ser en una existencia específica. Entonces, una vez que eso se establece, debido al karma, entonces se da el renacimiento. Y eso ya es el futuro renacimiento, y con ese futuro renacimiento necesariamente, como ya lo dijimos, en forma invariable, surge inevitablemente nuevamente la vejez y la muerte, que simplemente en términos del origen dependiente del 12º factor, es una expresión particular del sufrimiento, ¿sí? Porque el sufrimiento, como saben ustedes, tiene una definición mucho más amplia, pero es suficiente para el fin que persigue el Buda en la descripción sencilla de Paticca Samuppada, porque eso es básicamente lo que a final de cuentas queremos evitar: vejez y muerte en forma repetida indeterminada en términos de su duración y de su frecuencia. Bueno, entonces, ya para finalizar, voy a mencionar que esta es una forma de ver el origen dependiente, ¿sí? En términos del análisis de las causas y condiciones y los efectos de las mismas para producir los diferentes fenómenos. Pero el Abhidharma, lo que he mencionado hasta ahorita es material de los sutras. El Abhidharma tiene un enfoque muy interesante porque aborda el origen dependiente en términos de la naturaleza de las relaciones condicionales específicas que suceden entre los fenómenos que operan en el marco de los principios condicionales general y específico. Es decir, para que se entienda,
básicamente en la tabla en donde estoy aquí mostrando los diferentes factores causales, la Vidama lo que hace es que, por ejemplo, toma la relación, por ejemplo, de renacimiento a vejez y entonces describe cuáles son las condiciones diversas que operan para que se pueda dar el fenómeno de vejez y muerte. Es decir, de qué condiciones está acompañando el renacimiento, y así sucesivamente la vida analiza para cada factor cuáles son las diferentes condiciones que operan para que se dé el fenómeno de origen condicionado de los fenómenos. Bien, entonces, el Abhidhamma describe 24 condiciones o relaciones condicionales. La definición es que la pachaya o condición es algo en lo que alguna otra cosa, la llamada cosa condicionada, es dependiente y sin la cual la última no puede ser. Múltiples son las formas en las que algo o alguna ocurrencia puede ser condición para alguna u otra, para alguna otra cosa u ocurrencia. En el Patana, el último libro de la Abhidhamma Pitaka, el cual comprende 6 extensos volúmenes en la edición tailandesa, estos 24 modos de condicionalidad se enumeran y se explican y subsecuentemente se aplican a toda la ocurrencia o fenómeno físico y mental concebible, con lo que su naturaleza condicionada es demostrada. Desde luego el Patana, que es una obra masiva, describe todas las posibles relaciones condicionales entre materia y materia, materia y mente, es decir, entre el rejuego condicional entre todos los agregados, ¿sí? Es lo que trata. Entonces, el número de relaciones posibles es gigantesco, es enorme, pero lo que es relevante realmente es el estudio de esas 24 condiciones en tanto que afectan a cada uno de los factores del origen dependiente. Entonces, en ese sentido es muy importante ese enfoque porque es un método de un análisis muy detallado. Ahora, aquí solamente voy a mencionar las 24 condiciones, nada más por no dejarlo, pero cada modo de condicionalidad es descrito ampliamente y no es, en ocasiones requiere de mucha explicación cierta condición para que se entienda cómo opera, etcétera, etcétera. Bueno, las condiciones son, la primera es la condición de raíz, la segunda es la condición de objeto, la tercera es la condición de predominancia, la siguiente es proximidad, la número 5 es contigüidad, la número 6 es conocimiento, la 7 es mutualidad, la 8 es condición de soporte, la 9 es condición de soporte decisivo, la 10 es condición de pre-nacimiento, la 11 es la de post-nacimiento, la siguiente es condición de repetición, la 13 es la condición kármica, la condición de karma, la 14 es la de resultado kármico o vipaka, la 15 es la condición de nutrimento, ¿sí? Que ya lo habíamos, recuerdan ustedes que ya habíamos descrito un poco dentro de Majjhima 9, analizamos el entendimiento correcto en términos de los diferentes tipos de nutrimento. Bueno, el Abhidharma trata específicamente del análisis de esta condición específica. Después viene la condición de facultad, sí, la condición de facultad, la condición de llana, la condición de vía, es decir, la condición de la vía que conduce al fin del sufrimiento, la condición de asociación, condición de disociación, la condición de presencia, la condición de ausencia, la condición de desaparición y finalmente la 24 es la de no desaparición. Entonces, como pueden ver ustedes, aquí mi idea simplemente era que se dieran cuenta de que las relaciones condicionales es un aspecto
de la realidad increíblemente complejo. Y lo que es admirable realmente es que la mente humana haya podido eh, crear algo como el Patana, que es este el último libro de la Abhidhamma, el séptimo libro, que describe precisamente todas estas relaciones condicionales en términos de todos los posibles fenómenos condicionados, ya sean materiales o mentales, y sus relaciones. Entonces, es algo muy, muy interesante. Bueno. Entonces, creo que lo voy a dejar aquí. Este es un buen momento para terminar esta presentación. Fue bastante material, pero nada, es nada más una cuestión introductoria. Ya en la siguiente sesión, ya específicamente nos abocaremos al Majjhima 9 para analizar cada factor del origen dependiente en términos de sus definiciones. eh, eh, su origen y su cese y la vía que conduce al cese de, de estos factores. Entonces ahora voy a tratar de regresar a la pantalla con ustedes. Eh, bueno, parece ser que no lo puedo hacer de alguna forma. Mm, aquí está. Ya estamos de regreso. Bien, entonces lo que queda del tiempo, tenemos un corto tiempo para algún comentario o pregunta respecto a lo que se expuso. Por cierto, creo que es importante mencionarlo. Yo creo que la obra más completa para la descripción de de Paticca Samuppada es la obra de Bhikkhu Bodhi, que bueno, se traduciría como el gran discurso sobre las causas. Desgraciadamente es una obra que está en inglés, pero es una obra que tiene una introducción muy extensa al tema, analiza a fondo todos los aspectos importantes del tema, después ofrece la traducción del sutta en sí y posteriormente a la traducción del sutta ofrece la traducción de los comentarios y los subcomentarios relacionados con ese sutta. Entonces es una obra extensa, exhaustiva, pero si uno está realmente interesado, creo que es muy importante estudiar esta obra. Es un manual muy, muy útil. Es una traducción del discurso, repito, por Bhikkhu Bodhi y está publicada por ediciones de la Buddhist Publication Society en Kandy, Sri Lanka. En fin, les envío les envío la referencia junto con el resumen de la presentación que di hoy y que daré posteriormente en la siguiente sesión. Eso nada más era una Mi- nota importante. Miguel, Héctor e Ismael tienen preguntas. Así, adelante. Ismael, ¿quieres ir primero? Sí, cómo no. Bueno, Antes que nada, muchísimas gracias. Mencionó que hay algunas, solo algunas, dijo tres, algunas instancias de estas en las cuales se puede interponer alguna acción para interrumpir este proceso condicional. Es correcto. ¿Cuáles serían esas y cómo Ese es el tema de de la siguiente sesión. Pero no te voy a dejar sin respuesta. Eh, Existen diferentes formas de expresarlo, ¿eh? Eh, la más sencilla, la más directa, está dada por el mismo Buda, ¿sí? Él dice, la vía que conduce
al cese del deseo, que nació a partir de la sensación, no es otra que el noble óctuple sendero. Entonces, eso es lo que en principio tendría uno que interponer entre la sensación y el deseo, que surge a raíz de esa sensación. Entonces, pero expresado de esa forma, no, digamos, no tiene un sentido práctico muy inmediato, porque la expresión del noble óctuple sendero es una expresión muy general de diferentes categorías, ¿no? Entonces, hay otras formas de abordarlo que son más directamente relevantes con la práctica. Otra posibilidad, por no dejarlo, lo voy a decir, es la respuesta es también el entrenamiento gradual. Aquello que se interpone entre la sensación y el deseo es precisamente el entrenamiento gradual, que, que en su descripción consta de una serie de componentes fundamentales de la práctica, como lo son, por ejemplo, ah, la moral, eh, la restricción sensorial, los tres tipos de buena conducta, es decir, buena conducta mental, buena conducta verbal, buena conducta física. Eso es necesario para interponer, es decir, es un ingrediente necesario para cortar ese eslabón, ¿sí? El aspecto de moral. El aspecto de restricción sensorial está íntimamente relacionado con el aspecto de moral. Después vienen dos factores de suma importancia que vamos a discutir con detalle en el futuro, que son Yoniso Manasikara y Sati Sampayanya, es decir, la atención sabia o atención propiamente dirigida, y Sati Sampayanya, atención plena con comprensión clara, que por supuesto requiere de explicación amplia, ¿no? Entonces, y no es lo único, también necesita uno el ingrediente de la moderación en la comida, la moderación en el dormir y la generación del contento, ¿sí? Y también podríamos decir el desarrollo de Samadhi, ¿sí? Y finalmente Vipassana. Entonces, todo eso en conjunto, por eso le llamamos entrenamiento gradual, porque si digo, bueno, esto es lo que tengo que interponer entre el deseo perdón, entre la sensación y el deseo, pues dicho en una sola palabra, entrenamiento gradual. Es decir, pero esto nos da la idea de que es algo que se puede hacer, no es algo teórico, es algo en lo que podemos meter las manos individualmente. Podemos desarrollar ese entrenamiento gradual hasta el punto en que suceda la primera ruptura. La primera ruptura es lo que llamamos el estado de Sotapanna, el acceder a la vía del que entra en la corriente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se corta ese eslabón. Pero todo esto lo vamos a ver con más detalle, ¿eh? Bueno, Héctor, ya para finalizar. Gracias. Dos cosas muy concretas. Cuando hablas de necesidad causal fija, Sí. la palabra necesidad podría sustituirse por resultado causal fijo o consecuencia causal fija. Esa es una pregunta concreta. Y la otra, hablando A de ver, todo. te la contesto, porque si no es más difícil si me dices las dos al mismo tiempo. Ah, ok. Creo que la palabra necesidad creo que en términos descriptivos es más adecuada, sí, porque es un requerimiento. La otra opción que tú mencionaste era ¿cuál? Resultado o consecuencia, pero como lo dices ahora, tal No, vez porque el requerimiento. resultado o consecuencia es nada más una parte de la fórmula de Ah, ya. causa y efecto. Causa y Ujú. efecto. De lo que hablamos es de la relación entre esa causa y efecto. Y esa relación a la que nos referimos es una relación de necesidad.
O sea, no Órale. hablo ni del origen ni el fin, o de la causa y el efecto, sino de lo que va en medio, que es la necesidad de que se dé la causa para que surja el efecto. Es un requerimiento, Un en pocas requerimiento. palabras, válido Sí. también. Es Ah, válido la palabra requerimiento, sí. es válido requerimiento. Ok, Sí. entonces me lo anoto. Ujú. ¿Y la Gracias. otra? Qué bueno que me lo aclaraste, porque sí, tenía una confusión al respecto. Y la otra, todo esto del origen independiente y todos los diferentes factores y eslabones y demás, me recuerdan un poquito al Majima Nikaya en el 57, el punto 8, donde se habla de las acciones oscuras con resultado oscuro. Ahí se hace un análisis de cómo hay una cierta cadena, Sí, ¿sí? Que todo sí, esto deriva en la palabra que nos ocupó hace unos días de conacencia o conocimiento. De sí, alguna manera, esto del Majjhima Nikaya 57 estaría relacionado con el tema que tocaste hoy. sí. Sí, pero eso es un aspecto más específico, más específico. Por ejemplo, el aspecto de conacencia se da, por ejemplo, en el eslabón entre contacto y sensación. Ujú, ujú. En el Ah, momento que hay contacto, la sensación conace con ese contacto. Es decir, surge el contacto, pero la sensación ya está surgiendo conjuntamente en paralelo. A eso se refiere la condición de conacencia. Ahora, conocimiento. respecto a lo de las acciones oscuras, con resultados oscuros, etcétera, etcétera, eso se refiere al segundo aspecto, el segundo eslabón del origen dependiente, que son las formaciones kármicas, que están determinadas por la ignorancia. Ujú, En pocas ujú. palabras, lo que coloquialmente llamamos el karma sano y el karma malsano. En el sutta, el karma malsano lo llama oscuro, ¿no? Pero es nada más una cuestión semántica, ¿no? Aquí lo importante es que se está refiriendo a los tipos de karma, ¿sí? Ok, Eso es lo que es. Ujú. O me sea, queda claro. Muchas gracias. el karma que se deriva o que tiene su origen en la ignorancia. Es decir, para que una abolición califique como kármica, tiene que estar afectada condicionalmente por la ignorancia. En cualquiera de sus tres aspectos, en el caso de lo malsano, y Ujú. tres aspectos en el caso de lo sano. Los tres aspectos de lo malsano son las raíces de lo malsano, ¿sí? Que son el deseo, la aversión y la ignorancia misma. Sí, Y las raíces sanas que dan lugar al karma sano son la raíz del no deseo, de la no aversión y de la sabiduría o de la no ofuscación. Entonces, eso está relacionado, ese sutta está relacionado precisamente con ese segundo factor del origen dependiente. El segundo, tomándolo en el orden directo. claro. Ok, Ok. Miguel. gracias. Hay una pregunta en el chat, Miguel, si querés responder primero. Ah, vamos a ver, déjame ver si tengo acceso al chat. Ay, ay, ay. Ah, aquí está. Perdón. Mm, ¿Cuál sería la diferencia entre la extinción y el no renacimiento? ¿O la extinción y no renacimiento es lo mismo? ¿O solo se extingue lo que conoceríamos como identidad o ego o separatidad? Es una buena pregunta. De hecho, una de las traducciones de nirvana es extinción. Extinción, como en el caso de la extinción de una flama. Esa es la descripción de nirvana. Eh, Ahora, la diferencia entre extinción y no renacimiento es lo mismo. Es lo mismo porque eh, el no renacer es el estado de nirvana. Porque ya en nirvana no es condicionado. Entonces, como no es condicionado, no hay renacimiento.
El renacimiento está relacionado exclusivamente con cosas que son condicionadas, que son parte de la existencia. ¿Sí? Entonces, extinción y no renacimiento sería similar. Es como cuando le preguntaron también al venerable Sariputta que le diera una definición de sufrimiento, qué es el sufrimiento, y él contesta de una forma muy peculiar. Él dice, el sufrimiento es tener que nacer y morir sucesivamente. Es decir, la ronda del samsara, el ciclo samsárico de muerte y renacimiento es el sufrimiento. El Buda lo define de una forma diferente, generalmente, ¿sí? Define el sufrimiento de otra forma, pero el venerable Sariputta lo resume de esa forma muy, muy acertada, ¿no? Entonces, esta es una pregunta un poquito relacionada, ¿no? ¿Sí? El cese del sufrimiento es el no volver a renacer y morir. Pero el cese del sufrimiento es nirvana. Y el nirvana es precisamente la extinción del ser psicofísico. Es decir, el ser psicofísico no vuelve a resurgir. Entonces, es tanto el aspecto mental como el material. Pero no es una... aquí el problema es que muchas veces se toma como una cuestión fatalista, ¿no? Como una cuestión fatalista de que dicen, bueno, una vez que uno se muere, ya se extingue y ya no hay nada más. Pero esa es una visión extrema, ¿no? El Buda dice, no es así. Una persona ordinaria que muere, en realidad no muere, es decir, no se extingue. ¿Por qué? Porque está sujeta al renacimiento, ¿no? Está sujeta todavía a condiciones. Entonces tiene que romper, esa persona, si quiere no volver a renacer, tiene que romper las condiciones que dan el origen al nacimiento, ¿no? Y ahí es donde Paticca Samuppada es completamente relevante, porque es lo que explica cuáles son esas condiciones que deben extinguirse para que se extinga el nacimiento. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces lo dejamos aquí y nos vemos en 15 días para continuar el tema. Y entonces voy a enviarle a Jonah ese sutta, Héctor, porque efectivamente es un excelente sutta para que los compañeros lo tengan ahí en la reserva para referirse a él en diversas ocasiones, porque es muy, muy importante. Te agradezco mucho que lo hayas mencionado y efectivamente lo vamos a compartir. Ok, Que tengan muy buena noche todos y que estén muy bien, contentos gracias. y en paz. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches a todos y Buenas todas. noches. Que estén bien. Gracias, gracias, Jonah, gracias, Edgardo. Saludos, saludos, Ricardo.